Y es noticia a México. Los opositores a las reformas del sistema penal acusatorio aseguran que las modificaciones ponen en jaque la justicia y quitan del catálogo de delitos graves las faltas que dañan a la sociedad. Y es que el porte de armas de fuego, el fraude, el robo, entre otros, ya no son considerados delitos graves. Además, con esta reforma, más de 50.000 presos son los que podrían gozar de este beneficio de libertad bajo caución. Nos acompaña Martín Barrón, profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penal. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Y tengo que comenzar preguntándoles, es mucha la controversia sobre esta reforma al Código Penal que se está viviendo en México. Preguntarle su opinión, ¿es bueno o es malo? Bueno, primero que nada hay que aclarar que uno de los objetivos de la reforma penal en México buscaba despresurizar las prisiones en el país. Este es uno de los principales temas. Segundo tema es que lo que dice, por ejemplo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, es realmente una falacia porque de alguna u otra manera se están lavando las manos. ¿Por qué razón? Él dice que hay 4.000, por lo menos para el caso de la Ciudad de México, 4.000 reos que pueden salir de manera libre, lo cual no es cierto, porque hay toda una serie de mecanismos que hay que seguir y serán los jueces los que determinarán si se otorgan o no se otorgan esos beneficios penitenciarios. Es decir, no van a salir en automático, no van a salir simplemente por la reforma que se ha hecho y que ha avalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay toda una serie de mecanismos que son importantes tomar en consideración para poder otorgar o no la libertad de estas personas. Cuando dice, señor Barrón, para centrarme en ese punto, perdón que lo interrumpa, cuando habla de que efectivamente, inmediatamente no van a salir todos esos miles de presos a las calles, sin embargo, podríamos estar hablando de en un plazo de cuánto y cuántos, porque se está diciendo una cifra, 50.000. No, tampoco es tan cierto, porque lo que habría que analizar es, en primera instancia, cuáles son las posibilidades de que esas personas salgan. ¿Cuánto tiempo? Eso dependerá de la evaluación que hagan los jueces. Puede tardar 6 meses, puede tardar 1 año, etcétera. Eso no te podría decir porque eso es decisión del Poder Judicial. Y por otro lado viene el problema. El problema es que en esto de lavarse las manos, la gran pregunta sería, el gobierno mexicano y los gobiernos estatales tuvieron 8 años para la reforma del sistema de justicia adversarial. Por lo tanto, habría que preguntarnos cuáles son las políticas que hicieron para lograr la reinserción social de los internos. Porque si no, entonces simplemente estamos diciendo que van a salir, pero viene el problema. ¿Qué hiciste tú como autoridad estatal para reinsertar a esos sujetos para que no delincan? Porque en automático se está asumiendo que esos 50.000 van a salir a delinquir. ¿Y cómo sabemos que no van a delinquir? ¿O cómo sabemos que sí van a salir a delinquir? Porque viene el problema de la falla fundamentalmente en el sistema carcelario que existe en México. Si no, no tendríamos toda la serie de motines que ha sucedido en los últimos meses durante este año 2017. Bueno, pero está claro que muchos de los motines se dan por obvias razones, por los presos que están dentro, pero también usted estaba dando un punto que creemos que es de lo más importante y que precisamente es por el porqué de esta reforma al Código Penal, y es que las cárceles en México, como por no decir en toda Latinoamérica, en muchísimos países de Latinoamérica, están abarrotadas y están sobrepobladas. Quería preguntarle si la solución realmente, yo sé que es a más largo plazo, pero ¿no está en construir más cárceles? No, tampoco. Aquí viene el gran problema. En México, en el año 2005 había 455 prisiones y para el 2015-2016 hay 389. Es decir, ha habido una disminución de centros penitenciarios, lo cual ha provocado un incremento, obviamente, en la sobrepoblación carcelaria. Y si a esa sobrepoblación carcelaria le sumamos todos los delincuentes que pueden estar vinculados o no con la delincuencia organizada en su vertiente narcotráfico y en otras actividades delictivas, entonces tenemos en las prisiones una bomba de tiempo que ha ido estallando paulatinamente con todos estos motines. Es decir, la autoridad simplemente ha ido encerrando a personas por distintos hechos delictivos
pero también hay que señalar que de acuerdo a los estudios que hay, la mayor cantidad de personas, más del 70% de las personas que están en prisión, no rebasan montos equivalentes a 3,000 pesos mexicanos, lo cual es bastante insignificante, por decirlo de alguna manera, porque eso sería la mitad inclusive para algunas personas de su salario mensual. Que Me un salario sorprende, mensual en México serían 6,000 pesos. me sorprende lo que me acaba de decir. No sé si de pronto estoy equivocada, pero ¿cuál es la razón de que hace 2 años hubiera más cárceles que el año pasado? Si cada vez estamos hablando de que hay sobrepoblación y de que son muchísimos los delincuentes que finalmente acaban en la cárcel, ¿por qué no construir más cárceles y al contrario, por qué hacerlas desaparecer? ¿Tiene eso sentido? No, no tiene sentido. Precisamente la lucha al narcotráfico que emprendió Felipe Calderón del 2006 al 2012, lo que sucedió fue cerrar prisiones. Y en la actual administración se ha seguido un poco la tendencia y podría poner un ejemplo. En el año 2010, en Islas Marías, que es un centro penitenciario en el Pacífico mexicano, resulta que Islas Marías lo convirtieron en un complejo penitenciario. Se modificaron las estructuras penitenciarias en la isla, se crearon, digamos, 6 grandes áreas de reclusión, incluso había un área de ultramáxima seguridad nivel 6, en el cual incluso en el año 2013 hubo un motín y hubo muertos. De eso casi nunca se habló. Pero el número de presos que había en 2010 eran cerca de 900. Durante el sexenio de Felipe Calderón, 2011, por ejemplo, para 2011, llegó a tener 15,000 internos. Actualmente hay cerca nuevamente de 9,000 internos. Es decir, las Islas Marías son un elefante blanco, están abandonadas o semiabandonadas, con una inversión multimillonaria que se hizo el sexenio pasado, pero hoy en día no funciona, ¿no? Porque además uno de los problemas es que Islas Marías es una reserva natural, por lo tanto, tenerla como penal tiene sus complicaciones, ¿no? Y así podemos ir viendo las prisiones a niveles estatales, ¿no? Señor Barroni, quería terminar preguntándole si esto da carta blanca a los delincuentes, no sé, con porte de armas o que vayan a robar, que practiquen ese tipo de delitos que ahora no son delitos graves, no son considerados delitos graves. ¿Les da tranquilidad a la hora de delinquir? Mira, no necesariamente, porque hay que ver también cuál sería la modalidad del delito que ellos realizan. No por el simple hecho de portar un arma ya se va a considerar o no, tal y como está en la reforma, un delito. Hay que ver qué clase de delitos cometen, porque si es un robo a mano armada y otra serie de situaciones, pues ahí sí tendríamos que valorar, y aquí viene el problema. La valoración de todos los elementos está a cargo de los fiscales, pero la mala capacitación durante 8 años que han hecho los gobiernos estatales, la mala capacitación de los peritos y de la policía de investigación, es lo que está provocando también que los jueces estén liberando a varias personas, porque las autoridades ministeriales no pueden probar la participación de estas personas en actividades delictivas. Es decir, se está dejando de lado que durante 8 años hubo una pésima capacitación, por no decir muy deficiente, ¿no? Yo conozco varios casos en los cuales incluso los he visto actuar y verdaderamente dan pena, ¿no?, los fiscales, ¿no? Porque no saben cómo funciona el sistema acusatorio, pero en eso se gastaron cualquier cantidad de miles de millones de pesos mexicanos, pero las autoridades, los gobernantes los gobernadores, perdón, no están aceptando que el fracaso en la capacitación, por eso también el sistema, pues todo el mundo le echa la culpa ahora al sistema. En son de broma, en México hoy en día, pase lo que pase, todo es culpa del sistema acusatorio, ¿no? Si juega la selección mexicana y pierde, es culpa del sistema penal acusatorio. En son de broma, en son de sarcasmo, porque los gobernantes lo que están haciendo es echarle toda la culpa de la parte delictiva al nuevo sistema acusatorio, lo cual no es así. El sistema es uno, pero el problema es si los funcionarios lo saben aplicar o no. Y creo que este es el gran problema. Pues Martín Barrón, eres profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muy buenas tardes. Gracias por habernos dedicado estos minutos. No, de qué, muchas gracias a ti.